Juan Roa Sierra consideraba que él estaba destinado a cambiar la historia de Colombia para siempre. Y en efecto fue así, lo hizo de manera negativa, pero fue un hombre que cambió para siempre la historia de este país. Juan Roa Sierra creía ser la reencarnación de Francisco de Paula Santander y era un hombre quien era un absoluto fanático del ocultismo. Estaba obsesionado con las artes oscuras, con conocimientos místicos, y Juan Roa Sierra le dice unas palabras que para mí marcan un antes y un después en la historia de Colombia. Le dice: hay cosas muy poderosas que no le puedo decir. Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Y ustedes saben que lo prometido es deuda, y hace algunos días en un en vivo del canal de YouTube de Alejandro Bernal, Mandrágora Misterios, hablamos del famoso Bogotazo el 9 de abril y Jorge Eliezer Gaitán. Dijimos que íbamos a hacer un contenido sobre esta fecha histórica para los colombianos y que además fue una noticia internacional en su momento y que aún sigue, pues se sigue conmemorando, se sigue recordando, se sigue hablando de teorías, porque hay unas teorías que involucran a muchos otros gobiernos del resto del mundo. Entonces, esta es una historia bastante interesante que no solo nos toca a nosotros como colombianos, sino que seguramente muchos de ustedes que nos ven desde otras partes del mundo, pues también conocen un poquito o recuerdan esa historia o saben quién fue Jorge Eliezer Gaitán. Y para esto, pues le damos la bienvenida a un rolo, a un rolísimo, muy bogotano, el señor Alejandro Bernal. Bienvenido, don Alejandro. Muchas gracias por la presentación, Rola, señorita. Muchas gracias de verdad por permitirme estar nuevamente en tu Ventana al Misterio. Para mí es un privilegio compartir contigo, con tu comunidad y en específico sobre un tema, Joana, que siempre he denominado que lamento mucho que del Bogotazo no se sepa en mayor medida afuera del país. Es decir, yo creo que un hecho que para mí marca para siempre la historia de Colombia, que hay un antes y un después, no solamente en Bogotá, sino en Colombia después del 9 de abril del 48, del Bogotazo, significa literalmente una transformación política y social de Colombia, una transformación y una herida de la cual al día de hoy no nos hemos podido recuperar, y lamento que quizás a nivel internacional no se tenga tanto contexto sobre lo que significó esta fecha, así que hoy vamos a intentar desentrañar algunos de los grandes misterios, porque el 9 de abril de 1948, al menos para quien les habla, es para mí el gran misterio, la gran conspiración de las conspiraciones Ujú. que ha ocurrido aquí en Colombia, y creo que es importante que las personas de toda Hispanoamérica y el mundo conozcan lo que sucedió aquí en Colombia aquel día, Joana. Así es, Alejo, porque esta historia, claro, además de tener unos hechos fuertes de confrontación, sin duda alguna, también marca unos hitos bastante interesantes en cuanto a lo que nos mencionabas tú, y es el tema de la conspiración. Muchas teorías alrededor de por qué se dio ese fallecimiento de Jorge Eliezer Gaitán. Pareciera que esta fecha ya estaba planeada según algunos, estrategias políticas, incluso estrategias que vienen desde gobiernos como el de Estados Unidos. Otros hablan, por ejemplo, incluso del señor este de bigote que vamos a ver más adelante. En fin, una cantidad de cosas que uno dice, oh por Dios, pareciera, como les he dicho yo, que pienso en muchos casos que las cosas que suceden están planeadas de alguna manera. Pero bueno, vamos a arrancar y vamos a arrancar con lo básico, Alejo, y es ¿qué fue el Bogotazo? Realmente, ¿qué pasó ese famoso 9 de abril de 1948 en Bogotá, la capital de Colombia?
Bueno, Joana, para responder tu pregunta de manera sencilla, pero como siempre, la iremos desenvolviendo, iremos analizando el contexto, estaremos mirando antecedentes históricos. El Bogotazo fue un suceso ocurrido el 9 de abril de 1948. Para definirlo de forma muy sencilla y práctica, fue un conato de guerra civil, un conato de gran caos que ocurrió en la capital de Colombia tras el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán. Y es que Gaitán es el gran protagonista de esta historia, de lo que ocurrió en la Bogotá, esos años previos a la llegada de la primera mitad del siglo XX, este hombre que ustedes ven en pantalla en este momento. Y Gaitán fue un personaje fundamental en la historia de este país porque fue un hombre quien tuvo una formación y una aceptación del pueblo masiva. Muchos lo denominaban Jorge Eliezer Gaitán, el caudillo del pueblo, un gran dirigente del Partido Liberal, un hombre quien tenía unas ideas para algunos muy relacionadas con el progresismo, para otros era un gran líder de izquierda, para otros al contrario era un gran líder de derecha, digamos que es un personaje que tiene muchas luces y sombras al respecto, o al menos por parte de algunos historiadores, pero yéndonos a los datos y a la historia concisa, Jorge Eliezer Gaitán, un hombre nacido en Bogotá que se educó en la Italia fascista, un hombre quien tuvo la oportunidad de observar cómo los hombres de la camisa negra o de la camisa parda, no la de Juanes, sino la que utilizaban los fascistas en Italia, comenzaron a ejecutar una serie de reformas en el país que fue gobernado por el Duce, por Benito Mussolini, estudió allá derecho en Italia y se percata de unas cosas interesantes, se percata, Joana y queridos espectadores, de que si se promueve la cultura, el arte y la educación, pero sobre todo un orden muy estricto a nivel social, un orden que podría permitirle a las clases menos desfavorecidas. De hecho, Jorge Eliezer Gaitán era un hombre quien venía de clase humilde en Bogotá, poco a poco fue escalando, tuvo la oportunidad de hacer ese periplo en Europa, estudiar allá derecho, se percata que ese tipo de reformas y de mecanismos eran importantes para hacer que una sociedad progresara. En aquel entonces, y esto sobre todo se lo cuento a la gente que es de fuera de Bogotá y a todos los que nos ven en el extranjero, Bogotá, en pocas palabras, era un pueblo grande. Por cuestiones del destino, algunos lo observan como unas casualidades. Bogotá fue una capital, una ciudad que en realidad nunca estuvo diseñada, no solamente para albergar la gran cantidad de habitantes que tiene hoy en día, más de 8 millones de habitantes, una gran metrópolis con todo tipo de características y con las complejidades que reviste tener una ciudad tan grande, sino que en sí Bogotá ha vivido una serie de transformaciones urbanísticas bastante interesantes con el paso del tiempo desde el siglo XX y parte que llevamos del siglo XXI. Y en ese contexto regresa Jorge Eliezer Gaitán de su formación en la Italia fascista aquí a la capital del país. Es un hombre quien intenta impulsar una serie de reformas en esa capital que, reitero, en aquel entonces era como una especie de pueblo grande, albergaba aproximadamente unos 300.000 habitantes. Imagínense, una ciudad que en menos de un siglo pasó de 300.000 a más de 8 millones. Es una absoluta locura para que nos demos cuenta de la gran transformación y la bomba demográfica que se ha estallado aquí en Bogotá. Y resulta, Joana y queridos espectadores, que Gaitán, con esa visión europea, eurocentrista y que tuvo en Italia cuando estudió Derecho, se convierte en alcalde de Bogotá en 1936. Para algunos, un alcalde del pueblo, un hombre que impulsó una serie de reformas, promovió el arte, promovió la cultura e hizo algo particular. Comenzó a uniformar a los lustrabotas, a las personas que se dedicaban a embolar zapatos, así le decimos aquí en Bogotá en específico, intentó concederles un uniforme. En esa época y debido al clima de Bogotá, siempre me gusta contextualizar esto a la gente de afuera, Joana, sobre todo de fuera del país, Colombia es un país que no tiene estaciones. Bogotá, al ser la capital del país y al encontrarse en una altitud de 2.600 metros, es una ciudad que
prácticamente todo el año y tú lo sabes como alguien que viene de afuera, Joana, es una ciudad de clima frío, ya no tanto, pero en esa época Bogotá tenía una temperatura promedio entre los 10 y 16 grados, cuando hacía calor, 16 grados, así imaginarán, un clima frío, el cielo opaco, las nubes siempre ocultando el sol, una lluvia de 365 días del año, más o menos unos 360 días llovía o lloviznas continuas, llueve más que en Londres, esto sobre todo para la gente que nos ve en Europa, para que nos demos cuenta de las características de esta ciudad. Entonces, una prenda muy habitual en la Bogotá de esa primera mitad del siglo, de esa primera mitad de la década de los 30 del siglo pasado, era la ruana. La ruana básicamente con una prenda de lana tejida en donde tú metes la cabeza, Como digamos una que te queda capa de como lana. una especie de capa de lana para contextualizar a la gente. Era una prenda muy habitual en la Bogotá de aquel entonces. Los lustrabotas o emboladores solían utilizar las ruanas, pues era un traje una prenda muy típica debido al clima, reitero, se utilizaba bastante. Jorge Eliezer Gaitán les pide a estos señores que se quiten la ruana para proyectar una mejor imagen. Él tenía una visión de una ciudad muy cosmopolita en ese sentido, se vuelve alcalde, tiene una serie de controversias, lo destituyen, se da cuenta que él podía ejercer un papel importante en el país, intentando generar una serie de transformaciones, ya no desde la alcaldía de Bogotá, sino desde la presidencia de la República. Era un hombre quien en el ámbito del derecho, y esto se lo he escuchado a varios expertos en esa materia, es quizás uno de los mayores abogados, de los hombres quien ha tenido mayor conocimiento de las leyes en Colombia y aparte de eso, para algunos otros, un hombre quien tenía una capacidad oral, uno de los mejores digamos, políticos que tenía esa capacidad, esa locuacidad en su voz, en su oratoria, el mejor orador de Colombia en el siglo XX para muchos. Entonces, Gaitán, al darse cuenta que tenía un papel preponderante en la política, intentó ejercer un cambio y una transformación a partir de la presidencia de la República. Se dio cuenta que este era un papel importante que él podía ejercer. Para muchos, Jorge Eliezer Gaitán fue el mejor orador del siglo XX en Colombia, un hombre quien tenía un histrionismo, una capacidad verbal, casi que una puesta en escena muy teatral, muy similar a Adolf, el líder de los nacionalsocialistas, pero en este caso dentro de otro marco y otro contexto como lo era Colombia. Cuando Jorge Eliezer Gaitán hacía reuniones públicas y mítines, se reunía todo el mundo se paralizaba a escuchar lo que este hombre tenía que decir, porque sinceramente tenía una locuacidad, tenía una forma tan impresionante de expresarse que hacía que las masas se aglutinaran para escucharlo. Entonces, ese es el gran protagonista del Bogotazo, Joana y espectadores. ¿Y qué sucede en específico el 9 de abril de 1948? Resulta que a la 1:05 de la tarde de aquel viernes 9 de abril de 1948, de acuerdo a la versión oficial, y reitero en las palabras que estoy diciendo, de acuerdo a la versión oficial, era la 1:05 de la tarde en el centro de Bogotá, en la esquina de la Jiménez con Séptima, una calle muy concurrida, una calle mítica de la historia de Bogotá y de Colombia, cuando un hombre llamado Juan Roa Sierra le propina 3 disparos por la espalda a Jorge Eliezer Gaitán, el caudillo, este gran político, este gran líder cae precisamente en este lugar. Roa Sierra procede a intentar escapar hacia la droguería Nueva Granada que hay pues, que hay en esta parte de la geografía bogotana. Elías Quesada, un hombre quien era el dependiente de esta droguería Nueva Granada, le pregunta a Juan Roa Sierra ¿por qué razón acaba de asesinar a ese gran político, a ese líder de las masas, a ese gran referente, al mejor orador del siglo XX en Colombia? Le pregunta, ¿usted por qué hizo esto? Y Juan Roa Sierra le dice unas palabras que para mí marcan un antes y un después en la historia de Colombia. Le dice, hay cosas muy poderosas que no le puedo decir,
Después de que Juan Roa Sierra pronunciara estas palabras, una turba iracunda lo jala, lo saca de la droguería Nueva Granada, lo linchan y arrastran su cuerpo desde la droguería Nueva Granada hasta la Plaza de Bolívar en Bogotá, probablemente el gran monumento, uno de los lugares más emblemáticos del centro de Bogotá, de todo el país. Digamos que un lugar que aglutina buena parte del poder político, eclesiástico y militar en Colombia. Y este hombre que ustedes observan ahí en imagen, de acuerdo a la versión oficial, fue el hombre detrás del asesinato, del magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, un suceso que cambió para siempre la historia del país. Y cuando quieras, Joana, hablamos un poquito más de Roa Sierra, quien de por sí tiene un perfil bastante interesante. Sí, Alejo, empecemos a hablar de Roa Sierra porque, bueno, digamos que este fue el personaje al que se le acuñó esta agresión frente a ese político que era tan importante en ese momento. Sin lugar a dudas iba a ser presidente de este país. Tenía una cantidad de seguidores impresionante y esto mismo, estos seguidores fueron los que reaccionaron de manera inmediata y luego en este fatídico hecho representado aquí en esta fotografía, pues terminan también con la vida de quien propinó esos disparos. Pero claro, hay que entender, y acá empezamos a hablar precisamente de los misterios del 9 de abril, porque el hecho fue ese, el hecho es que había un señor llamado Jorge Eliezer Gaitán, el que la gente lo seguía muchísimo, que seguramente iba a ser presidente de este país, y llega un día, hace un evento público en el que había una cantidad de seguidores y allí le propinan algunos disparos, termina falleciendo y todo esto se vuelve una revuelta tremenda en Bogotá y luego se expande a todo el territorio colombiano, convirtiendo esta situación en un hecho que marcó la historia del país y que luego denominaron como la violencia. Pero alrededor de Roa Sierra, que fue este hombre que ustedes pueden ver en esa fotografía, pues hay una cantidad de mitos, porque además tenía un perfil muy particular este señor. Muchos incluso dicen que él fue simplemente un conejillo de Indias, pero Alejo, empecemos con eso. ¿Cuál era el perfil de Roa Sierra? ¿Quién era este señor? ¿De dónde salió? ¿Y por qué muchos hablan de que simplemente fue un experimento o la cara para culpabilizar a alguien? Pues Joana, como tú lo has comentado, por eso quise hacer hincapié en la expresión de acuerdo a la versión oficial, porque en este momento vamos a abrir la puerta de la absoluta conspiración de lo que ocurrió aquí el 9 de abril de 1948. Y uno de los grandes protagonistas o el gran antagonista de esta historia, más bien, es el señor Juan Roa Sierra, un personaje bastante oscuro, con una historia que vale la pena revisar, un hombre de extracción muy humilde en la Bogotá de ese inicio del siglo XX, un hombre de estrato bajo, como diríamos aquí en Colombia, con una condición bastante compleja, un hombre quien, tal y como lo dirían en España, era un buscavidas, un hombre que se ganaba la vida en los trabajos que pudiera hacer, un hombre que fue desde obrero hasta ejercer varias profesiones, varias labores. Y a la par de ese deseo de intentar ganarse la vida, como lo pueden hacer muchas personas de extracción humilde aquí en Colombia o en cualquier parte de Hispanoamérica o el mundo, un hombre que siempre buscó oportunidades para surgir, para hacer cosas importantes para él y para su familia. Juan Roa Sierra, de acuerdo a algunas fuentes históricas, durante los inicios de la década de los 40, tuvo la oportunidad de efectuar algunos trabajos para la Embajada Nacional Socialista que quedaba en Bogotá en aquel entonces, no la Embajada de Alemania, sino la Embajada Nacional Socialista, un hombre quien tenía cierta cercanía
con esta ideología y con este movimiento político, por así denominarlo. Por otro lado, Juan Roa Sierra también efectuó algunos trabajos de mensajería o de encargos que se efectuaban en la época. Hay que tener en cuenta, Bogotá no era la ciudad enorme, la metrópoli que era hoy en día, era una ciudad más pequeña, era una ciudad en donde había presencia de embajadas, pero reitero, era una ciudad muy distinta a la que tenemos en nuestros días. Juan Roa Sierra trabajó también para la embajada de los Estados Unidos en aquel entonces. Imagínate, Joana, para ambos bandos, tanto para los nacionalsocialistas como para los norteamericanos. Y era un hombre quien era un absoluto fanático del ocultismo. De hecho, de acuerdo también a diversas fuentes históricas, Juan Roa Sierra creía ser la reencarnación de Francisco de Paula Santander, un gran prócer de la independencia de Colombia, una figura fundamental para entender el proceso de emancipación de este país. Es decir, ya era un hombre quien tenía no solamente este perfil particular de una clase muy humilde, trabajador tanto para los nacionalsocialistas como para los norteamericanos, y un hombre quien tenía una cercanía muy especial con lo oculto. Resulta, Joana y queridos espectadores, que a inicios de la década de los 40, y de acuerdo a diversas investigaciones, Juan Roa Sierra comienza a contactar a un místico de origen alemán. Recuerden, él le hacía encargos a la Embajada Nacional Socialista. Los nacionalsocialistas, a su vez, tenían una ferviente creencia en el poder de objetos mágicos, grandes reliquias como lo sería el Arca de la Alianza, el Santo Grial, la lanza de Longinos, que llegaron a buscar la lanza de Longinos, llegaron a tenerla, objetos mágicos y grandes reliquias que de acuerdo a su visión del mundo les iba a permitir absorber o tener una cantidad suficiente de poder para poder de esa manera, y valga la redundancia, dominar Europa y a su vez poder dominar el mundo. Juan Roa Sierra estaba obsesionado con las artes oscuras, con conocimientos místicos, y conoce a este hombre de origen alemán, este hombre quien comienza a frecuentar, de acuerdo también, reitero, algunos historiadores, al menos una vez por semana, Juan Roa Sierra iba donde este místico de origen alemán a hacerle una serie de consultas. Una de ellas era esa necesidad particular que tenía Juan Roa Sierra, quien, desde luego, si lo analizamos desde el punto de vista psicológico, pues claramente tenía unas condiciones bastante particulares, pues para hacer todas estas cosas que hizo y ser incluso, de acuerdo a la versión oficial, el gran perpetrador del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Pues este hombre comienza a consultar a este místico, le pide, más bien le manifiesta que le otorgue información sobre un deseo que él tenía, porque Juan Roa Sierra consideraba que él estaba destinado a cambiar la historia de Colombia para siempre. Y en efecto fue así, lo hizo de manera negativa, pero fue un hombre que cambió para siempre la historia de este país. Comentan que este místico en alguna oportunidad le da unos pasos para efectuar un ritual frente a un espejo en horas de la madrugada para intentar determinar quién era o quién fue en una vida pasada. Y de acuerdo a diversas fuentes históricas, Juan Roa Sierra efectúa este ritual, se observa frente a un espejo en horas de la madrugada y observa que en una vida pasada fue Francisco de Paula Santander, este gran prócer de la independencia. Comienza a efectuar una serie de procesos de conocimiento hermético, a imbuirse en este tipo de artes oscuras, y según comentan, Juan Roa Sierra no solamente estaba convencido de ser la reencarnación de Francisco de Paula Santander, sino que él consideraba que personajes como Gaitán y otros grandes líderes políticos, y aquí es donde está la clave de esta historia, eran realmente un obstáculo en su camino de su gran meta y su gran objetivo por convertirse en un hombre quien cambiaría para siempre la historia de este país. Juan Roa Sierra había escuchado en diversas oportunidades a Jorge Eliezer Gaitán en los grandes mítines,
para que se den cuenta de la importancia que tenían este tipo de reuniones y manifestaciones públicas que hacía Gaitán, se transmitían por radio. Imagínate, Joana, un discurso político que tenga tal fuerza y tenga tal intensidad que era transmitido por las emisoras de la época. Lo de Jorge Eliezer Gaitán era una absoluta locura. Y Juan Roa Sierra no solamente presenció en diversas oportunidades los discursos de Jorge Eliezer Gaitán dentro del público, sino que en otras, cuando no alcanzaba a asistir, los escuchaba por radio. Era un hombre quien, en cierto modo, se obsesionó con Gaitán, lo admiraba, pero a su vez también lo odiaba porque lo consideraba como un obstáculo para cumplir su destino de ser este hombre que transformara para siempre la historia de Colombia. Reitero, de acuerdo a las fuentes oficiales, lo asesina, le propina 3 disparos. De hecho, ya se conocía con Jorge Eliezer Gaitán, ya se habían reunido previamente. Gaitán sabía quién era Juan Roa Sierra, sabía pues que era un hombre de extracción humilde, que como dirían en ciertas partes de Latinoamérica, ya tenía sus temas mentales. Digamos que Jorge Eliezer Gaitán lo trataba como recibía cualquier otra persona. Jorge Eliezer Gaitán en su despacho del centro recibía desde personas muy humildes, lustrabotas, hasta grandes políticos, grandes abogados, grandes militares. De hecho, como dato particular, Joana, y esto lo vamos a desarrollar con más detalle en unos instantes, tenía una cita ese mismo día con Fidel Castro, un joven estudiante cubano, quien en aquel entonces se encontraba en Bogotá haciendo parte de una serie de concentraciones y de reuniones de estudiantes universitarios de la época. ¿Por qué Bogotá, Joana? Y aquí estamos abriendo en gran medida la parte de la puerta de la conspiración. Ese Otra 9 de puerta del abril, misterio. otra puerta del misterio y de la conspiración. Como se dan cuenta, Roa Sierra ya era un personaje fantástico, digamos, parece creado como por García Márquez. A propósito, Gabriel García Márquez también se encontraba en Bogotá ese 9 de abril del 48. Parece un personaje garcía marquiano, pero si nos basamos en la historia y en el contexto en específico de lo que estaba pasando, Bogotá en esa fecha, en concreto ese 9 de abril del 48, fue la gran capital hispanoamericana. Todo el mundo tenía los ojos volcados en Bogotá en aquel entonces porque se estaba desarrollando la novena conferencia panamericana, una, una reunión muy importante de grandes líderes, de presidentes y de políticos a nivel no solamente de Colombia, sino a nivel de esta parte del mundo, un personaje tan importante en la historia de nuestro planeta como lo fue el general Marshall en el siglo XX, un auténtico héroe de guerra para los norteamericanos, el hombre quien lideró al ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, se encontraba en Bogotá en ese momento, a la par de una buena e importante cantidad de políticos, militares, ministros y presidentes, jefes de Estado que se encontraban en Bogotá en abril del 48 en ese momento. Y en paralelo a eso, Joana y espectadores, una serie de reuniones de estudiantes universitarios, quienes estaban, digamos, haciendo el peritaje o la veeduría de esa novena conferencia panamericana, entre ellos Fidel Castro, entre ellos Gabriel García Márquez y otros personajes muy importantes de lo que ocurrió en aquel entonces, Joana, un suceso, el asesinato de Gaitán, un hecho que cambió para siempre la historia de Colombia y me atrevería a decir la historia de Sudamérica. Alejo, volviendo al tema de Roa Sierra, sí podemos analizar y muchas personas lo han analizado y esto va fuera, digamos que de los temas de conspiración y es que este señor sí tenía unos problemas mentales, o sea, él tenía un perfil de estas personas que se me fue la palabra, la tenía, pero se me fue, que sueñan con ser otros, ¿no? Y tienen Mega- múltiples facetas. Megalomanía, Sí, megalomanía, personalidad exacto, múltiple también. Sí. exacto, personalidad múltiple. Tanto así que su mamá,
cuando vio que este señor estaba visitando a este famoso adivino que se llamaba Johann Umland-Herth, que además era alemán, vivía en Bogotá, y ya empezó a ver que esto era bastante constante y que cada que él le decía que iba donde este Johann tenía unos comportamientos extraños, como ese que usted nos explicó de pararse frente al espejo y pensar que era un prócer de la independencia, y todo esto. Entonces la mamá dice como algo raro está pasando, y según algunos historiadores colombianos fue la mamá la primera en buscar a Jorge Eliezer Gaitán, porque además este señor tenía un perfil también particular, ¿no? Y es que hacía trabajos por ahí de vez en cuando, ilustraba, el señor además era mensajero, pero digamos que no tenía un trabajo fijo. Entonces, según algunos historiadores, fue la mamá la que acudió primero a esa oficina de Jorge Eliezer Gaitán a hablarle de su hijo para ver si le podían dar un trabajo, y fue así como luego Roa Sierra llega y se ve directamente con Jorge Eliezer Gaitán. Y ahí salen también otros temas bastante peculiares, porque la mamá era seguidora de Gaitán, y muchas personas que estaban ese día en la oficina escucharon que ella contó el tema del espejo, y algunos le recomendaron que le comprara a su hijo un anillo de metal que tuviera una herradura y una calavera, supuestamente porque esto le iba a ayudar a conseguir suerte en el trabajo. Entonces, me parece ese dato curioso, sobre todo como por el tema del misticismo alrededor de esto, ¿no? Entonces, un señor que pues ya de entrada no estaba bien, su mamá también un poco desesperada tratando de buscar algo que ponerlo a hacer, por decirlo así, pero llegan otras personas a recomendarle como cosas supersticiosas, como que un anillo con una herradura y una calavera para que este personaje pueda conseguir trabajo. Entonces, me parece curioso este contexto de Roa Sierra, porque además, pues sí tenía como un delirio de grandeza bien interesante ahí este señor, que lo llevó, por supuesto, quizás a ser manipulado también por otros personajes, quizás por algunas autoridades o grupos, porque sabían que podían lograr con él pues lo que sucedió, que fue darle pues de muerte a Jorge Eliezer Gaitán. Yo siento que, y siempre lo he pensado, sí creo que se aprovecharon de este personaje y lo manipularon para lograr el cometido, que era pues exterminar a Jorge Eliezer Gaitán. Es una percepción personal, ¿no? Pero pues en este resumen que nos ha hecho Alejandro, pues lo que sí queda claro es que este señor no estaba en sus cinco sentidos. Tal cual, Joana. Mira, yo quiero hacer un hincapié en algo que has comentado, porque de pronto a nivel de Europa o de otro tipo de países, la gente de pronto pensará, bueno, ¿y por qué si este hombre era humilde, por qué no buscó estudiar? ¿O por qué si este hombre era humilde, por qué no buscó una mejor vida haciendo otro tipo de cosas? Y es aquí donde los tengo que aterrizar y contextualizar a la realidad de este país. Colombia es un país envuelto en la violencia, con una guerra que para mí lleva más de 200 años. Digamos, tiene un conflicto moderno de más de 70, pero las raíces tienen más de 200 años. O sea, si lo examinamos de manera muy, muy certera. Y la raíz de esa violencia y de esas guerras y de esos conflictos que hemos tenido en este país es la desigualdad social, como unas clases privilegiadas, familias que desde hace siglos han ostentado el poder. Sé que esto pasa en muchos países de Latinoamérica, y en Colombia, digamos, se siente de una manera súper marcada, como algunas familias privilegiadas han ostentado el poder por parte de políticos o de personajes importantes o de empresarios que tienen un gran éxito económico, político en la sociedad, y como clases menos favorecidas no tienen ninguna oportunidad, no tienen ningún chance de salir
de esas condiciones realmente deplorables y poder tener una vida diferente. Y Juan Roa Sierra es uno de muchísimos casos más de personas que están en una condición o que vienen de una cuna bastante humilde y que no tienen posibilidad ni de estudiar, ni siquiera de terminar una escuela secundaria, ni mucho menos soñar con acceder a una institución universitaria, a educación superior, sino que es una persona que literalmente por sus condiciones de vida tiene que buscarse o ganarse la vida como puede. ¿Por qué? Porque no tiene otra forma. Y a eso añadámosle, pues que este hombre claramente tenía un problema psicológico, un problema que no fue tratado en su momento y que, he de decirlo lamentablemente, si bien hoy en día incluso es un tabú, Joana, y tú lo sabes, no sé, acudir al psicólogo por un tema de ansiedad, creo que todos tenemos que hacer una consulta de esta orden. Imagínate hace un siglo, cuando esto ni siquiera, Ni digamos, en siquiera un se contexto muy mencionaba. complejo, ni siquiera se mencionaba. Entonces, pues era un hombre en una condición muy vulnerable, con una familia y unas condiciones de vida bastante particulares, pero era un hombre quien literalmente no tenía ni herramientas, ni tenía elementos, ni posibilidades para salir de esas condiciones tan difíciles. Y ahí es donde entra lo que tú nos decías, su madre, al conocer pues que su hijo era un hombre en edad activa, en la posibilidad de hacer cosas, pero no tenía un oficio, no tenía una profesión estable, se ganaba la vida con lo que pudiera, entonces simplemente era una marioneta del destino, una marioneta de muchos poderes, una marioneta de muchas circunstancias bastante oscuras que estaremos analizando a continuación contigo, Joana. Exactamente, ahora dándoles ya ese perfil de Roa Sierra como para que pasemos al siguiente nivel de esta historia, que es precisamente hablar de esas conspiraciones que Alejandro nos mencionó desde el inicio, pues empecemos a ahondar un poco en eso, ¿no, Alejo? Ya, entonces tenemos el perfil de Roa Sierra, nos estabas contextualizando del evento que se hacía en ese mismo día, el 9 de abril, en la ciudad de Bogotá, que por eso estaba aquí Fidel Castro. Esto no es que nadie se lo inventó, no, señores, es una realidad. Él participó en esa reunión de estudiantes que además para los que somos colombianos, en el billete de 1000, donde le hacen un homenaje a Jorge Eliezer Gaitán, en la parte de atrás sale una figurita donde hay como varias personas dentro de la plaza y allí está la figura de Fidel Castro, precisamente porque eso es una realidad. Esto nadie se lo inventó, esto es un hecho histórico comprobado. Aquí estaba Fidel Castro ese 9 de abril. Pero entonces empecemos a hablar de todas esas conspiraciones, Alejo, y por qué, digamos que tú y yo tenemos la idea de que Roa Sierra finalmente fue un chivo expiatorio. Claro, claro que sí, Jonah, como dirían en España, cabeza de turco, esa es la expresión que utilizan para denominar chivo expiatorio en España. Un breve contexto antes de entrar en las conspiraciones. Entonces, ya sabemos quién era Gaitán, un tipo importante, un abogado con una carrera política, quien había sido alcalde de Bogotá, quien incluso había sido representante del partido político, del Partido Liberal, una tendencia o una vertiente política con ideas más relacionadas con la izquierda, con el progresismo. Es asesinado oficialmente por Juan Roa Sierra, este personaje del que estuvimos hablando. Pero ¿qué sucede en Bogotá, Joana y queridos espectadores? De una ciudad de 300.000 habitantes fallecen 3.000 en esa tarde y noche del 9 de abril de 1948. Estamos hablando de una cantidad impresionante de la población de la Bogotá de aquel entonces. Linchan a Juan Roa Sierra, la gente comienza a hacer saqueos, ocurre el caos total. Fíjense, ese era el otrora tranvía de mi ciudad de Bogotá, quedó destruido por la turba iracunda, comenzaron a incendiar el tranvía, comenzaron a quemar locales, fue un caos total. Las autoridades y el gobierno, para intentar restablecer el orden, le ordena a los militares a socavar esta insurrección, perdón. Comienzan literalmente a los civiles a combatir con los militares de hecho disponen una serie de francotiradores. Te cuento esta historia y es muy personal, Joana, esto me lo contó mi abuela, quien en aquel entonces vivía muy cerca al centro y me decía personalmente que no se podía salir
porque de hecho cualquier persona que saliera, cualquier atisbo de revuelta, era, era socavado. Un militar, me decía ella, desplegaron francotiradores en las azoteas de los edificios y si tú salías a comprar el pan o la leche, literalmente te disparaban. No les importaba si tú salías de la casa o si tú llevabas un niño, la orden era disparar a matar a cualquier cosa que se moviera en la calle. Me decía mi abuela que, imagínate, ella era madre de una niña pequeña en ese entonces, me dijo, imagínate la ansiedad, mijito, ella me decía así, imagínate la ansiedad, mijito. La niña estaba llorando, tenía ganas de comer, yo no podía salir a comprar leche ni pan porque yo sabía que si hacía eso, me Se exponía ponía a en que me pegaran riesgo. un tiro, me Mm, ponía en riesgo, y yo no podía dejar a la niña sola, y mi esposo no estaba, y en caso de que él hubiera estado, tampoco podía salir, y me consta que hubo algunos vecinos que no volvieron, que tuvieron que salir y no volvieron más, porque o fueron ultimados por la turba, o fueron ultimados por los militares. Es que, Joana, estamos hablando de una cifra impresionante, ciudad de 300.000 y que mueran 3.000 esa tarde y esa noche, es una absoluta locura. De hecho, parte de las historias que tienen que ver con fantasmas en el centro de Bogotá tiene que ver con una gran cantidad de esos ciudadanos bogotanos que fallecieron en circunstancias confusas, ya sea que hubiesen sido asesinados por la turba que se suscitó, que indignada salió a las calles a romperlo todo porque habían ultimado a su líder, a Jorge Eliezer Gaitán, comenzaron a quemar, a romperlo todo, a destruirlo todo, o también víctimas de los militares, quienes tenían orden de ultimar y de socavar cualquier tipo de insurrección. De esa manera, Joana, se comenta que gran parte de los cuerpos de las víctimas fueron llevados a los sótanos de la Jiménez con séptima, y por eso los sótanos de la Jiménez con séptima y esta parte de la geografía bogotana es epicentro de una gran cantidad de fenómenos paranormales, de sombras extrañas que se ven avanzando, de personas vestidos con traje como de la década de los 40, que suelen ser vistos en horas de la madrugada, y una serie de fenómenos paranormales atestiguados por esto. Ya dándoles este contexto, Joana, porque creo que era importante, o sea, hablamos del magnicidio, hablamos de Roa Sierra, pero no hablamos de lo que pasó y por qué esta ciudad se transformó. Tuvo una gran cantidad de repercusiones a nivel nacional. No solamente Bogotá se vio sumida en el caos, sino otras partes del país. Otra historia familiar para que veas cómo el Bogotazo nos marcó para siempre, Joana. Mi abuelo, que me ve desde el infinito, casi se lo traen a Bogotá. Él era exmilitar. Él vivía en un pueblo llamado Cachipay, Cundinamarca, de ahí es mi familia. Y esta historia siempre me la cuenta mi madre y me la han contado varias tías. Literalmente los militares salieron a varias regiones y municipios de Cundinamarca y a varios municipios y regiones del país a enrolar a exmilitares, a personas que hubieran prestado servicio militar, pues porque ya tenían el adiestramiento, precisamente para socavar las insurrecciones y a las turbas, en específico la que había en Bogotá, porque Bogotá literalmente se destruyó, quedó semidestruida tras el Bogotazo. Entonces, a mi abuelo ya lo llevaban en un camión, se lo traían para Bogotá. De hecho, la orden era, bueno, llega usted a Bogotá, tome esta arma y dispárale a lo que se mueva. O sea, esas eran las órdenes que le habían dado. Y como escena de Corintellado de la Rosa de Guadalupe, una de mis tías, quien era niña en aquel entonces, corre llorando hacia el camión donde mi abuelo estaba. Los militares se conmueven, le dicen, señor, bájese, porque su hija está muy asustada y no lo vamos a dejar solo y no vamos a dejar a su familia sola. Y de esa manera, mi abuelo, que me ve desde el infinito, no vino aquí a Bogotá a socavar esa insurrección del pueblo bogotano capitalino que estaba indignado por la muerte de Gaitán. Y como la historia de mi familia, hay historias de muchas personas que se vieron afectadas y transformadas por el Bogotazo, regiones enteras donde hubo también conatos de turba, conatos de golpe de Estado, la sociedad colombiana más dividida que nunca, de esa magnitud.
Hablamos que tuvo esta repercusión, ese asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y esta postal, Joana, que pasó a la posteridad de cómo el otrora tranvía de Bogotá fue quemado, fue incinerado por esa turba indignada ese 9 de abril del 48. Así es, ese es como el resumen de toda esta historia. Y entonces hablamos aquí, por supuesto, de Jorge Eliezer Gaitán, quién fue, cuando de Roa Sierra y digamos que el perfil de Roa Sierra y todo lo que desató este asesinato, que como muy bien lo vieron ustedes, fue casi que la destrucción total de la ciudad de Bogotá. Y entonces ahora entremos a esos famosos misterios del 9 de abril. Entremos a esas conspiraciones alrededor de este hecho, no solamente del asesinato, sino de todo lo que vino después, que es la locura absoluta de violencia, de destrucción en la capital. Arranquemos, Alejo, con esas conspiraciones ahora sí. Joana, oficialmente hay hasta 5 hipótesis muy diferentes, algunas más rocambolescas que otras, relacionadas con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. 5 hipótesis totalmente distintas sobre los motivos por los cuales este importante dirigente fue ultimado. La primera de ellas nos lleva hasta el año 1960 en las montañas de Escambray, en Cuba. De acuerdo a diversas fuentes históricas, el ejército cubano en aquel entonces estaba realizando unas labores de vigilancia e inteligencia en estas montañas de Cuba cuando se encuentran a un personaje muy extraño, a un hombre quien era un agente de la CIA, quien en ese momento estaba realizando un peritaje. Hay que tener en cuenta, ya Cuba se encontraba en plena revolución, era prácticamente el gran eje del comunismo en aquel entonces, en este punto del mundo, en esta parte de Occidente. Y el ejército cubano se encuentra con John Maples Espíritu, un hombre norteamericano quien de manera bastante extraña se encontraba en las montañas Escambray. Los militares cubanos lo detienen, lo comienzan a interrogar y le preguntan sobre por qué razón él se encontraba en Cuba en ese momento, qué acciones estaba efectuando. Y John Maples Espíritu les relata lo que les voy a compartir a continuación. Él dice que es un agente de la CIA quien fue uno de los causantes del Bogotazo, del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que fue uno de los varios agentes de la CIA quienes estuvieron involucrados en el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán. Como se dan cuenta, esta historia tiene bastantes aristas y vertientes muy interesantes y bastante variadas. Maples Espíritu les comentó a los militares cubanos que su misión por parte de la CIA era venir a Bogotá, infiltrarse dentro de los grupos estudiantiles y tantear en ese entonces cómo era el panorama social y político de Colombia, por dos razones fundamentales. Por un lado, como les comenté hace unos instantes, Bogotá fue el lugar donde se efectuó la novena conferencia panamericana, conferencia a la cual iba a venir el general Marshall, o sea, una figura importantísima en la política y dentro de las fuerzas militares norteamericanas, casi que un embajador de los Estados Unidos. Obviamente la CIA tenían que saber cuál era el panorama, cuál era el contexto de la ciudad a donde iba a venir uno de sus grandes héroes de guerra, y se percatan de algo curioso, Joana. Comienzan a hacer inteligencia. John Maples llega aquí a Bogotá, se comienza a infiltrar en grupos de estudiantes, en grupos sociales, en grupos de obreros, y se percatan que todos ellos seguían a Jorge Eliezer Gaitán, que era un líder político que tenía una aceptación masiva, que era un hombre quien muy seguramente se iba a convertir en presidente de Colombia, pero sobre todo que era un hombre, de acuerdo a John Maples Espíritu, que tenía unas ideas muy peligrosas y muy contrarias a los intereses norteamericanos en esta parte del mundo. Y aquí es donde hay que hacer otro contexto. ¿Qué ocurría a finales de la década de los 40 en el mundo?
había estallado la Guerra Fría, se habían erigido dos grandes potencias armamentísticas, militares y tecnológicas en aquel entonces. Por un lado, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la otrora URSS, que era el gran líder del comunismo, el gran líder de esta vertiente política, y por otro lado, los Estados Unidos de América, el gran líder y representante del capitalismo en el mundo. Esta pugna política, militar, tecnológica y social que se presentó a mediados del siglo pasado, y que fue una pugna que llevó tanto a los soviéticos como a los norteamericanos a realizar una serie de intervenciones y una serie de acciones en diversos puntos del mundo. Los norteamericanos, de acuerdo a John Maples Espíritu, se sentían muy interesados y muy intrigados en la aceptación masiva que tenía Jorge Eliezer Gaitán dentro del pueblo. Lo veían como un líder de peligrosas ideas y tendencia de izquierda, un líder más cercano al comunismo que el capitalismo, pese a haberse formado en la otrora Italia fascista. Y de acuerdo a John Maples Espíritu, varios agentes de la CIA, antes del 9 de abril del 48, se reúnen con Jorge Eliezer Gaitán en su despacho y lo instan a que no se presente a las elecciones presidenciales que se iban a efectuar tiempo después. De acuerdo a Maples Espíritu, le ofrecen tierras en Colombia y en Italia, le ofrecen dinero, le ofrecen una posición privilegiada para que no opte por su candidatura presidencial, porque abandone sus deseos de ser presidente de Colombia y deje de aglutinar a las masas tal y como lo hace. Gaitán desiste de este ofrecimiento que le hacen los norteamericanos, y es en ese punto en donde, de acuerdo a John Maples Espíritu, el plan pasa a ser sacarse de en medio a Jorge Eliezer Gaitán, quitarlo del camino, porque claramente era un tipo que no se dejó sobornar y cuyos intereses y carrera política claramente iba en contra de los intereses norteamericanos. Y ahí es donde, fíjense cómo las piezas de rompecabezas comienzan a encajar. Contactan a Juan Roa Sierra. Juan Roa Sierra había trabajado como mensajero en la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. Los agentes de la CIA, de acuerdo a John Maples Espíritu, estudian su perfil, se percata que es un tipo que tiene un claro desequilibrio desde el ámbito psicológico, y lo que hacen es suministrarle un arma. Sabían que Juan Roa Sierra ya había tenido contactos con Jorge Eliezer Gaitán, es decir, que no era un tipo extraño, que incluso la seguridad de Gaitán le iba a permitir entrar tranquilamente a su oficina y tener un contacto directo, porque era un tipo que ya era reconocido por Gaitán. De acuerdo a John Maples Espíritu, le suministran un arma y le dicen lo siguiente: mire, señor Roa Sierra, necesitamos que usted dispare, asesine a Gaitán, pero no se preocupe, nosotros lo vamos a salvar. Vamos a crear una serie de distracciones, vamos a crear una serie de disturbios en la ciudad. Usted se encuentra con nosotros en determinado punto, y en ese lugar agentes de la CIA lo van a ayudar a abandonar la ciudad. Inicialmente, de acuerdo a John Maples Espíritu, los agentes de la CIA tenían previsto que cuando Roa Sierra asesinara a Gaitán, ellos pudieran, tal y como te decía antes, crear unas distracciones y poder sacarlo. ¿Qué sucede? Cuando Roa Sierra asesina a Gaitán, ellos nunca dimensionaron la reacción del público. Cuando se percatan que la gente tiene un estallido de indignación y comienza a buscar a Roa Sierra para ultimarlo y comienza a destruir la ciudad, ellos de inmediato dicen: perfecto, tenemos, tenemos archivo expiatorio perfecto, la turba lo va a ultimar de esa manera. Al ultimar a Juan Roa Sierra, nos lavamos las manos, nos quitamos cualquier tipo de implicación en el hecho y literalmente salimos ganando por partida doble. No solamente por quitarnos de en medio a Jorge Eliezer Gaitán, sino por quitarnos de en medio al tipo que jaló el gatillo y que en ningún momento nos va a inculpar. Reitero, esa es la versión que estipuló en su momento John Maples Espíritu, este agente de la CIA, que fue en este caso
que fue indagado por el ejército cubano en Cuba mientras este hombre realizaba un peritaje en las montañas Escambray en la década de los 60, Joana. Bueno, pues entonces esta es una de las versiones de qué fue lo que pasó ese 9 de abril, porque se generó el Bogotazo. Entonces, ya saben, esto supuestamente tiene que ver con la CIA, escogieron, le habían dicho a Jorge Eliezer, usted tiene que retirarse de la presidencia, le vamos a ofrecer esto, 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 porque es un hombre que tiene unas ideas peligrosas para lo que nosotros queremos en nuestra región. ¿Sí? Y de esa manera contactan a Roa Sierra, que además, pues, si nos ponemos a pensar que era la CIA, pues ya tenían completamente estudiado a este personaje que tenía ahí ya de entrada sus falencias psicológicas. Y esto fue lo que plantea este ex agente de la CIA. Cuál es la segunda versión, Alejo, de esta conspiración alrededor del 9 de abril? La segunda gran hipótesis, y esta es incluso aún más gorda, Joana, como se diría en España y en otras partes de Latinoamérica, tiene que ver con la implicación directa de la KGB en el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Y fíjense esta locura. Por un lado, la CIA consideraba que Jorge Eliezer Gaitán era un peligroso líder de izquierda, un peligroso líder de ideas comunistas al que había que sacarse de en medio. No obstante, de acuerdo a Roberto Urdaneta, un expresidente de Colombia, en 1951, en un libro que se llama El materialismo contra la dignidad del hombre, Roberto Urdaneta, este importante dirigente colombiano, consigna en este libro, él es autor de esta obra, consigna literalmente que el Bogotazo fue diseñado en 1947 por Laszlo Rak, el primer ministro de Interior de Hungría, un país que en ese entonces estaba haciendo parte de la cortina de hierro, este eje de influencia soviético. Por eso les digo, es importante conocer el contexto. Nos encontrábamos en la Guerra Fría, los soviéticos tenían sus intereses, los norteamericanos también, y cada uno estaba efectuando acciones para favorecer sus intereses en Europa, en América y en el mundo. Y de acuerdo a Roberto Urdaneta, la RORAC se percata que Jorge Eliezer Gaitán, al contrario de como lo veía la CIA, era un político de peligrosas ideas de derecha por una razón fundamental, porque los soviéticos sabían que Jorge Eliezer Gaitán había estudiado en la Italia fascista. Lo veían con ideas peligrosamente cercanas a la ultraderecha, a lo que fue el fascismo, y se percataron que Jorge Eliezer Gaitán, de acuerdo a varios espías de la KGB que se encontraban en Bogotá años antes de la novena conferencia panamericana, ellos hicieron su propia labor de inteligencia, se percataron que Jorge Eliezer Gaitán era un líder de multitudes, que Jorge Eliezer Gaitán era un líder que iba a ser presidente, un líder político, y que iba a llevar a Colombia a un rasgo o a un nivel que a ellos no les interesaba de acuerdo a los intereses soviéticos, los iba a llevar a la ultraderecha, al fascismo, porque recuerden, Jorge Eliezer Gaitán estudió en la Italia fascista, y de acuerdo a Roberto Urdaneta, Laszlo Rak, este ministro de Interior de Hungría, se hace con los servicios de Miso Rujic. Rujic era un hombre quien, de acuerdo a esta versión de la historia y a esta hipótesis, se infiltró en Bogotá a inicios de 1948. Era un hombre adiestrado en manejo de armas, era un hombre quien había estado haciendo parte de operaciones encubiertas por parte de la KGB. Él asesina a Jorge Eliezer Gaitán y simplemente para crear una distracción perfecta es quien insta a la turba a perseguir a Roa Sierra. Es un hombre quien ultima a Gaitán, pero le echa la culpa, como dirían en España, al primer pringado que estaba apareciendo en ese momento en la calle, que curiosamente era Juan Roa Sierra, quien pues tenía un contacto directo con Gaitán desde hace un tiempo, hace que la turba linche, se lleve el cadáver de Roa Sierra a la Plaza de Bolívar. Miso Rujic
abandona la ciudad, se lava las manos y de esa manera, reitero, y de acuerdo a esa hipótesis, Joana, el KGB sería esta central de inteligencia quienes se habrían quitado de encima a Jorge Eliezer Gaitán para favorecer los intereses de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y aquí empieza a cambiar un poco el discurso, ¿no? Sobre todo a cambiar el personaje directo que apuntó. Entonces ya no hablamos de Roa Sierra, sino que simplemente alguien lo culpabilizó y en medio de semejante caos y de todos los seguidores, pues lo que sucedió después fue el linchamiento de Roa Sierra. Pero bueno, entonces ya vamos por la CIA, la KGB y ahora ¿cuál es la tercera teoría de esta fecha del 9 de abril? Claro que sí, Joana, y esa tercera teoría tiene que ver con una imagen que estuvimos viendo previamente y es un escritor cubano-americano, Servando González, quien publicó este libro que ustedes aprecian en este momento en sus dispositivos, La CIA, Fidel Castro, El Bogotazo y el Nuevo Orden Mundial. Yo creo que este título le faltó solo coma los reptilianos y aglutina de una vez todos los misterios del mundo y los ovnis, por si acaso, porque, o sea, el título es impresionante, o sea, Sí, la sí, sí, CIA, Fidel una Castro, mezcla. Bogotá. Sí, exacto, una mezcla brutal. De acuerdo a Servando González, y este escritor cubano-americano ha brindado varias entrevistas a nivel mundial en diversos medios de comunicación, no solo en nuestro país, sino en todas las naciones de influencia hispanoamericana. Joana publica este libro y fíjate el subtítulo, La guerra psicológica contra América Latina. De acuerdo a Servando González y a su investigación, el asesino de Jorge Eliezer Gaitán fue Fidel Castro. Fidel Castro, de acuerdo a la investigación de Servando González, era un agente encubierto de la CIA quien habría llegado a Bogotá en calidad de estudiante, un agente que se había infiltrado, reiteren, novena conferencia panamericana, este certamen dio origen a la OEA, la Organización de Estados Americanos, y la CIA para literalmente aprovechar este contexto en donde Bogotá hizo una serie de transformaciones urbanísticas, decidieron quitarse a Fidel Castro en medio, nuevamente basándose en la hipótesis, y fíjate que ya hay dos hipótesis diferentes que dan aval de cómo la CIA veía en este caso a Jorge Eliezer Gaitán como un personaje peligroso a los intereses estadounidenses, un personaje más cercano al comunismo y a la izquierda, en este caso, y de acuerdo a Servando González, Fidel Castro se infiltra en Bogotá, le dan un arma, él ultima a Jorge Eliezer Gaitán y de manera muy similar a la hipótesis de Mijo Rujic, este agente de la KGB, lo que hace Fidel Castro es que sale de la escena del crimen, lo sacan los agentes de la CIA y literalmente son otros agentes de la CIA los que comienzan a instar a la turba y al pueblo a linchar a Roa Sierra, es decir, a utilizarlo como chivo expiatorio o cabeza de turco, como dirían en España, para que la gente se desquite con él de un crimen que, de acuerdo a Servando González, fue perpetrado por Fidel Castro aquí en Bogotá. Bueno, entonces ya en estas teorías tenemos también tres autores diferentes de esa situación. Bueno, pues continuemos, Alejo, continuemos porque, claro, cuando uno lee y entiende un poco la versión oficial, uno podría decir como, oiga, sí, este señor estaba bastante perturbado, pudo cometer como tal el acto, pero sin lugar a dudas y sin ir tanto a lo conspiranoico, posiblemente si alguien lo manipuló teniendo en cuenta pues sus falencias psicológicas. Pero ya aquí se meten pues la CIA, la KGB, aquí entonces ya estamos hablando otra vez de la CIA en relación a Fidel Castro y cuál sería otra de esas teorías que cambian un poco ese contexto de lo que oficialmente conocemos del Bogotazo. Pues Joana, la cuarta teoría de conspiración relacionada con las verdaderas causas del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán tiene que ver con una imagen que vamos a ver a continuación y tiene que ver con el señor del bigotito, muy famoso en la primera mitad del siglo XX, el líder
del Partido Nacional Socialista y Obrero Alemán Adolf, no voy a decir el apellido, ya ustedes por la foto saben quién es. Y esta hipótesis, Joana, nos lleva a dos grandes investigadores en este continente. Por un lado, nuestro compatriota Roberto Tobar Gaitán, un gran maestro, un gran precursor del periodismo de misterio. Y Roberto sostiene, él dice que esta es una historia de su familia, incomprobable, él mismo lo dice, esta es una historia de mi familia, es incomprobable, pero es lo que a mí me han contado. Sostiene el maestro Roberto Tobar Gaitán que, de acuerdo a fuentes familiares, el Bogotazo habría sido una maniobra de distracción que se habría creado en Bogotá en ese momento con el propósito de sacar a Adolf del centro de Bogotá, porque en ese entonces, y de acuerdo a esta fuente que nos reveló el maestro Roberto Tobar Gaitán, la CIA estaba detrás, prácticamente le estaba pisando los talones a Adolf, quien se encontraba en ese momento oculto en el centro de Bogotá, en la Candelaria, literalmente agentes a quienes no les interesaba que esto se diera a la luz y que dieran con el paradero de Adolf, deciden ultimar a Gaitán para suscitar un caos y a su vez crear una distracción que le permitió a Adolf, el líder de los nacionalsocialistas, huir hacia un municipio cercano a Bogotá, en donde a su vez desde ese punto huyó hasta otro municipio en la geografía nacional, en donde finalmente terminó tomando un avión rumbo al sur del continente, probablemente a Paraguay o a la Argentina, en donde de acuerdo a defensores de esta gran hipótesis de que Adolf no falleció en su búnker en Berlín en el 45, sino que huyó a Sudamérica, pues tendría ese peso y ese asidero histórico. La primera fuente, el maestro Roberto Tobar Gaitán, y la segunda es de la cual viene esa foto que apreciamos en unos instantes, Joana, el gran investigador argentino Abel Basti, quien sostiene y es el mayor experto a nivel mundial sobre esta posibilidad de que Adolf haya huido a Sudamérica durante la segunda mitad del siglo XX y que de hecho vivió sus últimos días en esta parte del mundo. Esa imagen que ustedes ven, Joana y espectadores, de acuerdo a Abel Basti, fue tomada en Tunja, en un hotel de la capital del departamento de Boyacá, una provincia cercana, un departamento cercano a la capital, a Bogotá. De acuerdo a Abel Basti, esa imagen, ese hombre rubio que aparece junto a Adolf, se identificaría como Philippe Citroën, un agente de la corona holandesa o de la corona de Países Bajos, quienes estarían financiando a Adolf en su escape aquí en Latinoamérica, es decir, le enviaban dinero para que este hombre se pudiera sustentar aquí en Sudamérica, en específico en Colombia, y literalmente esta foto fue sacada con un propósito, Joana, como una prueba de supervivencia. La corona holandesa literalmente estaban solicitando, bueno, necesitamos una prueba de supervivencia para saber si que Adolf sigue vivo, para nosotros seguirle enviando dinero, envían a Philippe Citroën, a este agente de la corona de Países Bajos y le dicen, por favor, sáquese una foto con él para verificar que en efecto él está vivo. De esa manera, Philippe Citroën se saca esa foto, si se dan cuenta, ese Adolf, tal y como se ve en la imagen, está de muy malas pulgas, está de muy mala onda, se la toma de muy mala gana, porque claramente a él no le interesaba que lo siguieran, pues que lo buscaran, que lo identificaran. Philippe Citroën manda esta foto a la corona de Países Bajos y ellos siguen financiando la huida y el escape, ojo, no solo de Adolf, sino de otros importantes jerarcas nacionalsocialistas. Como dato particular sobre esta imagen, Joana, y me quiero detener en ella, esta imagen tuvo peritaje por parte de expertos en fotografía no solo en la Argentina, sino en otras partes del mundo. Esta foto no es un montaje, el papel fotográfico, por así denominarlo, es de la época, es decir, coincide con la época en la cual Abel Basti comenta que Adolf pudo haber estado aquí en Colombia y en Sudamérica y finalmente fue peritada por un descendiente, por un familiar de Philippe Citroën, quien contactó a Abel Basti y le dijo, mire, Abel,
yo quiero quitarme esta cruz de encima, mi familia ha sido señalada por muchos tiempos, sí, por muchas décadas como que somos simpatizantes nacionalsocialistas. Mi familiar no era un simpatizante, simplemente era un agente que fue utilizado para enviar una prueba de supervivencia. Le suministró esta foto en alta calidad, como ustedes están dando cuenta, de Adolf en Tunja. Reitero, peritaje e investigación efectuada por Abel Basti, la cuarta hipótesis relacionada con el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán. Esta hipótesis es muy interesante. Bueno, es una mezcla extraña, ¿no? Porque lo cierto es que en el 2017 la CIA desclasificó unos archivos y esos son los archivos base que tiene Abel Basti, que como nos decía Alejandro, es uno de los expertos, escritores, expertos, investigadores sobre todo el tema de Adolf alrededor del mundo y todas las teorías de qué fue lo que pasó realmente con este personaje después de que termina la Segunda Guerra Mundial. Pero, claro, digamos que por un lado tenemos el hecho de que efectivamente en unos archivos desclasificados de la CIA se puede asegurar que Adolf estuvo en Colombia, que estuvo además en una ciudad, un pequeño pueblo llamado Tunja, y eso es verídico según esos documentos, ¿no? Y ahí pasamos a la historia que nos cuenta Alejandro de la fotografía. Ahora, esa relación entre ese hecho histórico de que estuvo en Colombia y todo lo que sucedió con Jorge Eliezer Gaitán, yo no sé, Alejandro Bernal, personalmente me cuesta un poco esa teoría, pero pues no sé, dentro de todo, o sea, al final esto es un misterio, no vamos a saber realmente qué fue lo que pasó, pero a mí esta teoría sí es la que realmente más me cuesta, no sé. Es particular, reitero, es una hipótesis bastante rocambolesca. El mismo maestro Roberto Mm, Tobar Gaitán dice, esto es incomprobable, simplemente es una historia que me cuenta mi familia. De hecho, el maestro Roberto Tobar tiene una relación familiar distante, pero por eso se apellida Roberto Tobar Gaitán, comparte el ujú. apellido Gaitán con Jorge Eliezer Gaitán. Entonces él dice, esta es una historia que en su momento me contó mi familia, pero que yo no he podido comprobar, es de hecho históricamente incomprobable, pero si la hilvanamos con esto que nos comentaba Abel Basti, puede tener cierto asidero. Ahora, que Sí. Adolf haya estado en Bogotá el 9 de abril del 48 es muy difícil de comprobar, es Ujú. muy difícil de determinar, pero se suma a todas estas hipótesis que se han tejido sobre el magnicidio de este líder político, Joana. Ahí está, ahí están las versiones. Ustedes escogen en cuál creen y en qué no, diría don Alejandro Bernal. Hay otra versión, llevamos cuatro, ¿cierto? Hay una quinta versión. Hay una quinta versión que para mí es probablemente la versión más certera y tiene que ver con un trabajo interno, es decir, sobre cómo el Partido Liberal en su momento y el Partido Conservador crearon un complot para quitarse de encima a un líder político, un candidato presidencial que muy seguramente iba a ser elegido como el máximo mandatario, como el presidente de Colombia, de acuerdo, y esta hipótesis nos lleva a dos nombres específicos. Uno de ellos, Joana, tiene que ver con el coronel Luis Alfonso Mera Castro, un hombre quien sostiene que agentes del otrora presidente de Colombia, Mariano Ospina Pérez, estuvieron involucrados en el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, es decir, que sería un crimen de Estado, un complot del presidente de la época. Y de hecho, Joana, esta hipótesis y este señalamiento, esto que llegó a comentar en su momento el coronel Luis Alfonso Mera Castro, nos lleva hasta un personaje bastante particular, un personaje también muy sombrío y del cual hay diversas leyendas alrededor, el detective Pablo Emilio Potes. De acuerdo al coronel Luis Alfonso Mera Castro, Pablo Emilio Potes, este detective, este hombre que hacía parte de los agentes del gobierno de Mariano Ospina Pérez, en su lecho de muerte le dijo a su familia, yo asesiné
a Gaitán. Lo hizo como una especie de última confesión antes de irse a otro plano. Reitero, de acuerdo a esta hipótesis de este militar, del coronel Luis Alfonso Mera Castro, Pablo Emilio Potes, un agente al servicio del presidente Mariano Ospina Pérez, habría sido el hombre quien jaló el gatillo, quien asesinó a Gaitán y quien también le echó la culpa. Fue uno de los agentes del Estado quienes hicieron que la turba se fijara en Juan Roa Sierra, que terminara linchando a un hombre humilde, a un hombre con problemas psicológicos, pero que a un hombre que, de acuerdo a esta versión, no tendría las capacidades para haber perpetrado este asesinato, Joana. Esta me parece la más coherente de todas las historias de conspiración alrededor de esta fecha y este suceso que marcó sin lugar a dudas la historia de Colombia. Alejo, no te voy a preguntar cuál es, cuál es la que tú consideras más coherente, porque pues de alguna manera no sé, o sea, todas tienen como sus pros y sus contras, por eso se llaman teorías de conspiración, pero bueno, Exacto. que la gente decida qué quiere creer o Bueno, cuál es su Joana, opinión o si tienen otras ideas. sobre esto que dices, sí comparto lo que tú dices. Nosotros como comunicadores, como investigadores, y esta es una frase que utiliza un colega nuestro, ponemos los hechos encima de la mesa y son ustedes los que deciden en qué creer y en qué no. Por eso les hemos dado 5 hipótesis, cada una diferentes, algunas de ellas muy rocambolescas. Pero lo que sí es cierto, y ojo, yo con esto no quiero influir la percepción de cada uno, si bien para mí la hipótesis más cercana y más real es la de un crimen de Estado, o sea, los que somos colombianos sabemos cómo son las cosas acá y claramente Jorge Eliezer Gaitán era un tipo supremamente incómodo, tanto para conservadores como para liberales, así que no sería nada raro que el gobierno de la época se lo hubiese quitado de encima valiéndose de agentes de Estado. O sea, yo creo que es incluso la más sensata y si te pones a examinar el panorama, y que a propósito, Jorge Eliezer Gaitán tenía muchos enemigos, no solo dentro de los conservadores, sino dentro del liberalismo, así que nada raro sería que estuviera pasado. No obstante, sí es bastante particular, Joana, que dos de estas teorías de conspiración tienen que ver con la CIA. Y dos de estas teorías de conspiración sí demuestran cómo la CIA Sí. habría monitoreado y habría visto con ojos bastante incómodos a la figura de Jorge Eliezer Gaitán. Ahora, si nos ponemos a analizar hechos ocurridos en Latinoamérica, como literalmente la muerte de Allende en Chile, la Escuela de las Américas y otro tipo de sucesos muy importantes en la historia de Sudamérica, no sería la primera ni la única operación encubierta de Ujú. la CIA en países que tenían la influencia estadounidense. Simplemente les comento ese dato porque desde ese punto de vista histórico sí tendría mucho peso estas hipótesis. No obstante, si ustedes me lo preguntan a mí, que sé que Joana me dijo, pues vamos a dejar que cada uno elija, yo creo que para mí la más certera es la de un crimen de Estado, o sea, que fueron Ujú. agentes de Mariano Ospina Pérez, Joana. Ok, bueno, Alejo, yo le dije que no tenía necesidad de irse con una teoría, pero bueno, ya usted lo decidió. Alejo, nada, pues este ha sido un recorrido histórico bien interesante por todos estos temas, por todas estas teorías y posibilidades frente a un hecho histórico, porque aquí, como siempre le decimos, el misterio realmente abarca una cantidad de temas y la historia hace parte del misterio. Créanme que en serio lo que nos cuentan en los libros de historia muchas veces le falta un pedazo. Hay muchas cosas detrás que nos ocultan por ciertos intereses y pues que finalmente dentro de esas posibilidades pues hay que ver las cosas, el mundo, las situaciones desde diferentes perspectivas. Pero Alejo, ya vamos terminando este video, pero sí no quisiera dejar pasar algo que me dijiste antes de arrancar esta grabación y es sobre un sueño premonitorio que tuvo la familia, específicamente la esposa de Gaitán, antes de que este hecho sucediera. ¿Cómo fue eso? Pues Joana, de acuerdo a Gloria Gaitán, hija de este importante político de Jorge Eliezer Gaitán,
Su madre le comentó directamente a ella y a otros familiares que días antes del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril del 48, ella soñó que asesinaban a su esposo, como si ella hubiese tenido un sueño premonitorio, un sueño que se hubiese anticipado a estos hechos. De hecho, de acuerdo a Gloria Gaitán, cuando su madre le contó esto, ella, pues, se lo comentó a Jorge Eliezer, a su esposo, le dijo: "Mira, soñé que te mataban, estoy muy asustada". No obstante, él le restó importancia a este sueño porque en ese momento estaba muy ocupado con un juicio del cual él estaba llevando a cabo. Él, reitero, era abogado, era un hombre muy importante, estaba llevando unos casos bastante fundamentales en la historia política de Colombia, pero no es menos interesante, Joana, ver cómo, pues en este caso, la esposa de Jorge Eliezer Gaitán, la madre de Gloria Gaitán, de la hija de este importante dirigente político, manifiesta que soñó de forma premonitoria cómo fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán días antes del magnicidio que se produjo el 9 de abril de 1948. Sí, es interesante esto, que no tiene nada que ver con las teorías de conspiración, pero sí es curioso este hecho que comenta la propia hija de Jorge Eliezer Gaitán. Alejo, pues como siempre, un placer hacer estos recorridos históricos contigo, hablando de estos personajes, recreando esos hechos que ya han sucedido y por supuesto hoy analizando esas teorías alrededor de Jorge Eliezer Gaitán y todo lo que pasó en Colombia ese 9 de abril. Lo traemos aquí a colación porque estamos precisamente en la fecha conmemorativa de este suceso y además porque lo habíamos prometido en un en vivo con Alejandro en su canal de YouTube y lo prometido aquí siempre es deuda. Así que aquí les cumplimos. Alejo, recordémosle a la gente cómo te puede contactar, seguir en tu canal de YouTube, que yo siempre digo, si ustedes quieren estar enterados de los últimos detalles, las noticias, las novedades del misterio, sigan a Alejandro Bernal. Muchas gracias, Joana. Si les gusta mi trabajo, los invito a que me sigan en mi único perfil de redes sociales, en Instagram, en @alebernalpress con doble S, alebernalpress con doble S, ahí como aparece en pantalla en Instagram. Y también los invito a que conozcan mi trabajo periodístico en esta plataforma en YouTube a través del canal Mandrágora Misterios en YouTube, donde hablo sobre nuevas fronteras de la ciencia, conspiraciones históricas, enigmas de la antigüedad, todas las novedades sobre el fenómeno ovni, grandes informaciones y grandes hitos mediáticos desde una perspectiva de la conspiración y del misterio. Reitero, en mi canal de YouTube, Mandrágora Misterios, en esta plataforma. Muchas gracias, Joana, por la invitación. Alejo, como siempre, un placer. Muchísimas gracias y por aquí te tendremos de nuevo hablando de todos estos temas que tanto nos apasionan. Un saludo a ustedes. Gracias por estar aquí conectados, por llegar hasta el final de este video y recuerde, hay varias tareas pendientes. Uno, darle dedito arriba a este contenido si les gustó, compartir este video en sus redes sociales o con la gente que ustedes consideren les puede gustar este tipo de contenido, pero además dejar los comentarios, opinen acerca de este tema, ¿les gustó? ¿Quisieran más temas así? ¿Cuál de todas esas teorías que nos planteó Alejandro sobre el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán ustedes consideran que puede ser la más viable? O quizás usted, su abuelo, su tío, alguien que conoce le ha contado una historia diferente, pues entonces también lo invito a que la deje ahí en la cajita de comentarios. Un abrazo para todos y por hoy cerramos esta ventana al misterio.